La bolsa argentina ingresó en un bear market. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en un nuevo video semanal, como siempre, tratando de repasar, los activos de mayor referencia de la semana, también lo que nos dan alguna perspectiva por delante. Y bueno, obviamente que esta semana podríamos ver muchos mercados porque ha estado el mercado muy movido, realmente con mucha volatilidad, tanto el mercado internacional como el mercado local. Pero bueno, dado que recientemente hemos tenido un quiebre relevante desde el punto de vista técnico, digamos, a la baja por parte del índice Merval en dólares, recuerden que nosotros veníamos trabajando justamente con un índice Merval, con una zona de contención que estaba justamente por el rango de los 1700, 1650 dólares de Merval. Bueno, el mercado terminó perforando esta zona, ¿no es cierto?, dando quiebre en la media de 200 semanas. Eventos que terminan acelerando el proceso de caída, digamos, ¿sí? Justamente en el transcurso de esta semana llegamos a testear mínimos de Merval cercanos a los 1.400 dólares. No es poca cosa, ¿no? Recordemos que en enero estábamos en niveles de 2.400 dólares, lo cual implica una baja realmente relevante en términos, en muy poco tiempo, por cierto, no estamos hablando de que estamos haciendo este video justamente a comienzo todavía del mes de abril. Y bueno, han pasado, digamos, apenas 3 meses y en 3 meses el mercado ya casi devolvió, casi no, ha devuelto desde sus máximos un 40% en dólares, lo cual es un montón, digamos, ¿verdad? Medita para pensar que estamos en un bear market realmente. Bueno, justamente en base a ello estaremos haciendo este video, digamos, viendo justamente, repasando un poquito el contexto amplio. Siempre que el mercado ingresa en un proceso de estas características, es importante volver al mapa, volver un poco al bosque y repasar lo que viene haciendo el mercado en términos generales para luego poder tener una perspectiva mucho más clara. Así que quiero compartir con ustedes pantalla para poder comenzar el análisis del índice Merval o de la bolsa argentina en términos generales, pero particularmente vamos a hacer énfasis en esta oportunidad sobre el comportamiento del índice Merval en dólares, que bueno, es el que justamente viene arrastrando esta importante pérdida en los últimos 3 meses. Primero, como les comentaba recién, arranquemos por mirar el mapa, ¿no? O sea, esta es la historia del índice Merval, ustedes pueden observar, digamos, dónde estamos parados, ¿ok? El mercado tras el acceso de los precios hacia sus máximos históricos en enero pasado de 2.400 dólares, es de donde viene cediendo claramente. Esto nos pone un poco en alerta. ¿Por qué nos pone en alerta? Porque no es un dato menor que haya una armonía en términos de comportamientos cuando observamos todo el ciclo de la bolsa argentina, particularmente desde el piso del 2002. Yo les comenté en otro video justamente que había una coincidencia, el hecho de que el movimiento de subida que había hecho el índice Merval desde los pisos del 2020 en niveles de 244 dólares. Recordemos que estamos tomando el Merval en dólares ajustado por contado con liquidación, ¿no es cierto? A los máximos justamente conseguidos en 2.400, el mercado había recorrido 10 veces su valor, había crecido 10 veces en su valor y lo había hecho en un periodo de 5 años, ¿no es cierto? Que coincidentemente se da con el movimiento o es coincidente con el movimiento, con el ciclo de avance que había desarrollado la bolsa argentina entre el 2002 y el 2007, donde justamente el precio, el índice pasó de niveles de 74 dólares, cuando salimos ustedes recordarán, cuando salimos de la convertibilidad, a sus máximos de 745 dólares. Es decir, que allí hay una armonía que ha sido respetada, como ustedes pueden observar, y que nos pone en estado de alerta, porque bueno, ustedes pueden ver lo que vino posteriormente en un contexto también internacional. Particularmente esta fue la fuerte caída que sufrió el mercado tras lo que fue la subprime, digamos, ¿no es cierto? La crisis subprime. Entonces, bueno, cuando uno observa esas armonías, y si bien es cierto que el mercado ya nos devolvió un 40% en dólares, obviamente uno observa que los movimientos pueden ser mucho más agresivos todavía. Y es allí donde
estamos poniendo foco, digamos, ¿no es cierto? Si lo que está sucediendo ya nos valida un escenario de baja más importante para adelante, o si todavía podemos permanecer en el escenario de una corrección temporal, lo que no quita que no deja de ser una corrección importante de todas maneras, pero podría estar más cerca de su finalización, digamos. Y eso es un poco lo que te quería hacer foco en este momento. Cuando ustedes observan nuestra proyección que venimos llevando ya desde el año pasado, desde el anteaño pasado en realidad, es que el ciclo alcista que comenzó justamente en el 2020, más allá del intervalo correctivo que viene desarrollando actualmente el mercado, o que nosotros entendemos que se trata por el momento de un escenario correctivo y que vamos a tratar de justamente justificarlo, bueno, tiene todavía recorrido por delante. Seguimos pensando que el mercado debería acceder hacia objetivos bastante más ambiciosos que se ubican en el rango de los $5.000, $6.000 y potencialmente la zona de $10.000 para adelante. Como ustedes saben y como les he comentado ya en otro video, ese objetivo de $10.000 no es un objetivo que está agarrado, digamos, de los pelos, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Sino es en realidad parte de un parámetro, digamos, de cálculo, donde, bueno, ese movimiento que en términos de Elliot, entendiendo de que efectivamente el ciclo principal de la bolsa argentina comenzó en el 2002, que tuvimos una onda uno, digamos, de un ciclo impulsivo a los máximos del 2007, que tuvimos toda una onda 2 gigantesca en términos temporales y también de movimientos muy fuertes, en todo un proceso de plano irregular, digamos, entre el 2007 y el 2020, ¿verdad? Y que a partir del 2020 nos encontramos justamente en una gigantesca onda 3. Si ese recorrido de onda 3, habitualmente una onda 3 recorre el 1,61,8% del recorrido que tuvo la onda 1. Y yo les mencioné recién que hasta el momento el mercado recorrió el 100% de la onda 1, pero le queda todavía recorrido si tomamos que estamos en esa onda 3, porque el mercado idealmente debería acceder a ese 1,61,8. Obviamente que está calculado en términos logarítmicos, ¿verdad? Entonces, tomando como referencia este cálculo, es que si ustedes hicieran justamente ese cálculo, les va a dar que el Merval debería idealmente acceder a parámetros de $1.000 para poder alcanzar ese parámetro armónico, si se quiere, donde la onda 3 recorrería el 1,61,8 de la onda 1. Pero como siempre menciono y siempre aclaro, y es importante remarcarlo, uno tiene estos gráficos, estas proyecciones, que son muchas veces de largo plazo, como hojas de ruta. Y con el tiempo, con el pasar de las semanas, lo que va haciendo es, digamos, revisando si efectivamente esa proyección inicial, esa hoja de ruta, ha sido alterada, ¿verdad? Y claramente estamos en condiciones de poder parar un poco la pelota, por decirlo de una manera, ver si efectivamente la baja que está teniendo el mercado desde enero pasado, que ya es importante claramente, si realmente está alterando este escenario técnico que venimos justamente proponiendo para el mercado argentino, para la bolsa argentina. Lo primero que quiero decirles en primera instancia es que cuando ustedes ya lo observan esta gráfica, pueden de manera visual, digamos, ¿no es cierto? Sin que yo le diga demasiado, pueden observar que la caída es importante en términos de proporción, vuelvo a repetir, estamos hablando de un 40% en dólares en solo 3 meses, pero cuando lo miramos en términos relativos, ¿a qué me refiero? Es decir, en relación a lo que el mercado ha crecido, es una caída totalmente armónica, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, ustedes pueden visualizar, no difiere la baja actual de correcciones que hemos tenido incluso en el mismo proceso de crecimiento desde el piso del 2020. ¿Sí? Ustedes pueden ver esta caída que se dio justamente entre lo que fue el acuerdo con el canje de los bonos en el 2020, justamente, ¿no es cierto? Y octubre del 2020, cuando se dispara fuertemente el dólar, esa baja fue un 40% también, ¿sí? El 38% tuvimos en la caída de la salida de Guzmán, la llegada de Massa, ustedes recordarán también ese momento que fue un momento muy tenso, digamos, donde también tuvimos una escapada importante del dólar. Y hoy estamos en un parámetro bastante similar, digamos, ¿no es cierto? El ratio
acumulado es casi del 41% en términos de baja, lo cual no difiere. Y tenemos también cierto, digamos, si se quiere, atmósfera de un mercado que espera posiblemente una devaluación. Hemos visto cómo se ha comportado el dólar por estas semanas, hemos visto cómo el dólar futuro muestra unas señales no sé si de especulación o de alteración, digamos, ¿sí? Entonces, todo se empieza a repetir, como siempre mencionamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de analizar desde el punto de vista técnico, si ese comportamiento que se desarrolla realmente difiere y altera la tendencia principal, altera ese mapa central que justamente que es nuestra proyección, ¿verdad? Y lo que ustedes pueden observar que no hay alteración hasta el momento. Es decir, cuando hablamos de una tendencia de mercado, si esto fuese una capacitación, una tendencia alcista se hace o se reconoce cuando el mercado va desarrollando techos y pisos mayores. Es decir, que el mercado no se comporta de manera lineal, sino que el mercado se comporta de manera escalonada. Ese escalonamiento tiene que respetar esta secuencia, ¿sí? Donde ustedes pueden observar que el mercado viene manteniendo justamente con reacciones, con acción a favor de la tendencia, con movimientos que van en dirección a la tendencia, que son justamente luego recortados parcialmente con reacciones bajistas, ¿ok? La caída que viene desarrollando el mercado no altera en absoluto esa tendencia, por consecuencia es muy prematuro, y acá estoy haciendo un poco de respuesta a esta pregunta que nos hacíamos al inicio del video, ¿no es cierto? Es realmente muy prematuro pensar de que la bolsa argentina ya ingresó en un bear market. ¿Es un mercado bajista de todas maneras? Bueno, sí, porque un 40% no es poca cosa, ¿no es cierto? En dólares y menos en el periodo que se da. Pero no es suficiente para pensar que el ciclo de tendencia cambió, digamos, ¿sí? Y es aquí donde tenemos que hacer foco a los distintos marcos temporales, porque es importante saber de qué lado yo me estoy posicionando en términos de inversión, de trading y demás, y diferenciar los marcos temporales. Esto es un gráfico mensual que si yo lo pondría semanal no va a alterar demasiado. La pregunta es ¿por qué lo puse mensual? Bueno, porque justamente aglutina más cantidad de barras y visualmente puede ser un poquito más limpio, por decirlo de alguna manera, pero no va a sufrir una alteración. Es decir, yo puedo decir tranquilamente que tanto en la gráfica mensual como en la gráfica semanal, la tendencia alcista que se viene acumulando sigue estando vigente, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, esa situación me hace pensar que si yo soy un inversor de mediano a largo plazo en la bolsa argentina, más allá de la baja que ha sufrido el mercado, no podemos pensar de que estamos en un escenario de bear market, el escenario alcista o el escenario bullish permanece totalmente vigente. Ahora bien, ¿dónde cambia esto? Bueno, cambia cuando yo me cambio el plazo, cuando yo me bajo en el plazo, cuando empiezo a observar el mercado en términos de un plazo mucho más reducido, digamos, ¿sí? Pero cuando yo visualizo el gráfico semanal, ustedes pueden observar esta caída, particularmente cuando uno hace los cálculos de proporciones armónicas, digamos, ¿sí? ¿Hasta dónde debería acceder? Bueno, mi escenario técnico, como ustedes pueden observar, es que justamente la bolsa argentina pudo, justamente con la caída, con la profundización que hemos tenido por estas semanas, ¿sí? Pudo haber, justamente en los máximos de enero, haber finalizado esa onda 3 de la onda 3 mayor. Es decir, que todo el ciclo que comenzó en 2020 es una gigantesca onda 3. Esa gigantesca onda 3 se subdivide en términos de Elliot en 5 movimientos internos, ¿no es cierto? Donde tuvimos el primer movimiento, el segundo movimiento en la caída de octubre del 2020, toda la secuencia de recuperación que va de octubre del 2020 a los máximos de enero del 2025 sería potencial posiblemente la onda 3 y estamos en presencia de un desarrollo correctivo en onda 4, que como les mostré recién, guarda armonía con la caída que tuvimos en el 2022 y en el 2020 hasta el momento. Ahora bien, ¿cuánto recorre una onda 4? Bueno, una onda 4 generalmente no debería recorrer más del 50% de recorte, no debería recortar más allá del 50% del movimiento de la onda 3. Pero aquí es donde hay un punto que es relevante desde el punto de vista técnico, digamos, ¿sí? La proporción, ¿sí?
La pregunta es si lo hacemos en términos aritméticos o en términos logarítmicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, claramente, ¿sí? Si ustedes observan, el mercado ya los mínimos que ha testeado de 1400, 1350, el mercado estará recortando ya un 50% en términos aritméticos del movimiento de suba desde octubre del 2020. Entonces, ya eso nos da un estado de alerta porque nos encontramos en esa zona de 1400, 1350 con un primer zona de descanso posible donde podría detenerse la caída y a partir de donde el mercado podría retomar la tendencia alcista. Más aún cuando en esa caída desarrollada el mercado guarda proporción de baja en relación a otras caídas sufridas en el transcurso de todo el ciclo de avance del 2020. Entonces, es aquí donde tenemos la primera, digamos, zona de contención relevante de la bolsa argentina, desde donde tranquilamente el mercado puede intentar retomar la senda alcista una vez más, digamos, ¿sí? Para recuperar claramente la baja de enero y poder acceder a nuevos máximos dentro de ese comportamiento de proyección alcista o bullish que venimos haciendo para los próximos años en lo que respecta al mercado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el mercado termina perforando esos 1400, 1350? Bueno, es allí donde surge la posibilidad de no desarmar necesariamente el escenario técnico, poder pensar en una onda 4 todavía, pero mucho más profunda, donde el cálculo, digamos, donde los parámetros de contención ya se calcularían en términos logarítmicos y donde surge indudablemente esa zona de más deprimida que va entre el rango de los 1050 y los $850 de Merval, ¿sí? Allí donde el mercado recortaría entre el 38% y el 50% logarítmico del avance anterior. Eso implicaría volver que el mercado regrese a los niveles de asunción justamente de Milei, lo cual, bueno, imagínense que el escenario sería muchísimo más nerviosismo en general para el mercado, más cuando tenemos un año electoral. Por eso que es importante ir de a poco, tener esos parámetros como referencia, pero también dejar trabajar al mercado para ver finalmente qué es lo que el mercado toma como parámetro válido, ¿ok? Lo concreto, como decía recién, es que el gráfico de mediano plazo sigue vigente. Ahora bien, la situación cambia en el corto plazo, ¿no es cierto? En el gráfico diario. Cambia mucho cuando uno pasa del gráfico semanal al gráfico diario. Bueno, ¿por qué? Porque indudablemente, digamos, el mercado está en una tendencia distinta. O sea, en el corto plazo el mercado está en una tendencia bajista. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que hacer lo que decía recién, esa diferenciación de si son inversores de mediano plazo, por ahora, indudablemente tienen que monitorear el mercado, pero no perder de vista que la baja es importante, pero que no altera la tendencia. Si son inversores de corto plazo, el escenario cambia porque justamente la caída que viene acumulándose de enero te muestra que el escenario es de una tendencia bajista, ¿sí? La diferencia ahora es que nos encontramos con un nuevo rango de contención donde esa tendencia bajista podría detenerse, que hasta el momento fue reconocida con la reacción de esta semana, desde los mínimos de esta semana. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿pudimos haber visto el piso de la corrección? Para poder nosotros poder validar que efectivamente vimos un piso en los mínimos de 1400, ¿qué necesita el mercado en los próximos días? Necesita no solamente sostener esta reacción ascendente, porque no es un dato menor observar que si bien esa reacción nos ha dado una llave de reversión importante, digamos, ¿sí? Es importante observar también, este es un gráfico, vale aclarar, ¿no es cierto? Porque el título dice gráfico semanal, es un gráfico diario, así que quiero dejar esa aclaración, ¿verdad? Cada barra representa un día, así que es un error mío y les pido disculpas en ese sentido. Pero ustedes pueden observar la señal de reversión, sin embargo, fíjense que el mercado va a chocar como resistencia al promedio móvil de diario, digamos, ¿no es cierto? Lo de 200 días. Y esa situación en la que nos pone en estado de alerta, ¿verdad? Hoy el mercado, ¿qué necesita para poder validar esos mínimos que alcanzamos de 1400 como un piso potencial? Necesita básicamente una ruptura de la zona que va entre 1730 y los 1850, $1860 de mercado. Es decir, esa zona
que trabajó como soporte por tanto tiempo, es la que actualmente pasa a ser referencial y resistencia. Allí el mercado va a encontrarse con la línea de inclinación bajista que nace en los máximos de enero y donde indudablemente también se junta con los promedios móviles de 250 periodos o días en este caso, ¿sí? Así que el primer elemento que nosotros necesitamos, o la primera señal de firmeza que necesitamos para poder considerar que efectivamente el piso correctivo pudo haber sido alcanzado en los mínimos testeos esta semana, es una recuperación que logre superar esos 1730, 1860 dólares de Merval. Si eso ocurriera, hay altas probabilidades de pensar de que justamente retomamos la tendencia alcista, que el mercado de a poco irá recuperando la baja de enero y continuando con el ciclo de avance que viene desarrollando y que indudablemente proyectamos pueda sostenerse hacia adelante, ¿sí? Acá el problema surge es en qué pasa si el mercado no puede justamente recuperarse por encima de esa zona de resistencia, ¿verdad? Y bueno, justamente ese es el riesgo que actualmente el mercado tiene, porque si el mercado finalmente no logra hacerlo, bueno, el riesgo es que esta recuperación que hemos vivido en el transcurso de la semana, digamos, ¿sí? Al no poder superar resistencia, se trate de un comportamiento contratendencial y que nos encontremos dentro de un movimiento de caída que nos termine llevando por debajo de la zona de contención inicial aritmética que les mencioné recién de 1400, 1350, para buscar objetivos más deprimidos en torno a la zona de 1000, justamente 1050 por lo menos, aunque ustedes saben muy bien que puede ser el rango de los 1050, 850 dólares de Merval. Así que concretamente, les pido disculpas que estoy con la garganta bastante mal, pero concretamente lo que ustedes tienen que, digamos, estar atentos ahora es a la respuesta que nos pueda dar el mercado a corto plazo. La alteración del bull market a largo plazo o de mediano plazo no pareciera ser tal, digamos, ¿no es cierto? Seguimos considerando que el bull market de la bolsa argentina está vigente en esos plazos. Sí es cierto que en el corto plazo estamos en una tendencia bajista y debemos ver cuáles son los parámetros de contención de esa tendencia bajista. El mercado lo está enfrentando a una primera zona, pero ahora necesita que aparezca la fuerza vendedora, que el mercado pueda sobreponerse a una zona de resistencia de 1730, 1860 dólares. Si eso ocurriera, podemos pensar de que la corrección finalizó y que el mercado ya retomó tendencia, pero si eso no ocurriera, es allí donde tenemos que ser mucho más cautelosos porque el mercado va a estar vulnerable todavía a debilidades adicionales, incluso perforando este rango de 2400, 1350 para buscar la zona más deprimida, que serían los parámetros logarítmicos que les comenté anteriormente. Con esto que quiero decirles para poder cerrar justamente este video es que separemos de qué lado nosotros miramos el mercado y de qué lado operamos el mercado. Si nuestra operatoria es de mediano plazo, no siento que debamos preocuparnos demasiado respecto a la tendencia predominante que el mercado tiene. Es cierto que todo este escenario nos crea un estado de alerta, de advertencia, por cierto, ¿no? Y quizás, bueno, podamos reordenarnos un poco en términos de cartera, si necesitan o tienen o encuentran la necesidad de tomar alguna cobertura más, más firme en tal caso, por si el mercado continúa el proceso de baja, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que ser más cautelosos es a corto plazo, quizás, ¿sí? Aquellos que toman decisiones a corto plazo porque el mercado todavía no pudo validar un cambio de tendencia, porque el mercado está en tendencia bajista. Y lo único que estamos tratando de identificar es dónde se va a detener esa tendencia bajista. Entonces son plazos distintos, son lecturas distintas, por consecuencia también debemos pensar de que son formas de operar el mercado de manera distinta, ¿sí? Así que cautela para aquellos que operan a corto plazo, esperar validaciones para poder nuevamente ser agresivos en la operatoria del mercado. Es decir, cuando hablo de agresividad, de intención de entrada y demás, ¿no? No querer estar probando pisos todo el tiempo porque puede costar caro, porque el mercado es muy volátil y está muy violento en su comportamiento, digamos, ¿sí? Pero aquellos que operan de mediano plazo, saber de que por ahora
más allá del susto y lo que indudablemente genera siempre una baja de mercado, toda la incertidumbre que eso genera, es una tendencia que no ha sido alterada y que por consecuencia creemos que todavía nos puede dar el gran recorrido de desarrollo alcista por delante, ¿sí? Será cuestión luego de evaluar riesgos, hasta dónde estoy, digamos, dispuesto a soportar la profundidad de esta corrección para ver si necesito justamente bajar un poco la exposición o no, pero quiero dejar claro que lo veo en términos de mediano plazo, veo esta caída como una gran oportunidad porque considero que el bull market de fondo sigue vigente. Así que bueno, gente, este es un poco el video que quería compartir esta semana. Me parece que es relevante desde el punto de vista de saber dónde estamos parados en cada uno de los plazos y nos va a dar una mejor perspectiva en la toma de decisiones seguramente para los próximos días, ¿sí? Como siempre, agradecido de que, bueno, de que se sumen al canal. El canal sigue creciendo por suerte, así que quiero contarles que ya hemos superado justamente la barrera de los 2000 seguidores, lo cual se le agradece muchísimo a suscriptores, ¿no es cierto? Todos aquellos que todavía no se han suscrito siempre nos van a poder dar una mano solamente suscribiendo el canal, así que les pido ese favor porque justamente nos permite ir posicionando cada vez más el canal y obviamente nos permite crecer y poder seguir bueno, aportando en este espacio, ¿ok? También los likes ayudan, también los comentarios ayudan, obviamente con su visión, si realmente piensan de que el bull market va a estar vigente, no está vigente, en fin, todo esto es mercado y nadie sabe lo que va a ocurrir y por consecuencia siempre es importante conocer un poco el mapa, cómo está el estado de ánimo de todos los que formamos parte de este hermoso mercado argentino. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana y bueno, nos estamos viendo seguramente en los próximos días con un nuevo video. Que estén muy bien, chau chau.